durante mucho tiempo, nos hemos seguido, ¿eh? Es muy bueno verse seguido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Día importante hoy, ¿no? Un día muy importante, la verdad que un día muy importante para la iglesia y un día muy importante también para nuestra diócesis, desde esta iniciativa de Monseñor Oscar de rezar fervientemente por el Papa. A ver, primero, digo, más allá de la importancia del día, me parece interesante charlar respecto a lo que fue la reflexión del obispo, una reflexión muy profunda, muy directa. No sé si es común, digo, esto no me lo podrás marcar vos mejor que la reflexión que puedo hacer yo. Ahora, leerlo a Ojeda quizá tan directo llama la atención el día de hoy, ¿eh? A mucha gente le ha llamado la atención. Creo que fue uno de los mensajes más directos que ha hecho Oscar desde que es obispo de la diócesis de San Isidro. Yo diría que hay dos cuestiones que son muy importantes. La primera, que él sentía la convicción, y eso yo acompañándolo en la redacción y en la elaboración de la carta lo vi, fue, te diría, una carta que nació de la convicción que él tenía de decir una palabra sobre el Papa Francisco, y decir una palabra desde lo que significa su ministerio y su pontificado pastoralmente hablando. Y eso fue lo primero. Y lo segundo es que él sentía que hay que ayudar a reflexionar a la gente, que es verdad que muchas veces algunas personas están enojadas por algunas actitudes que ellos valoran desde un lugar, y el obispo también quería llegar a toda esa gente, decir, y creo que fue claro eso, a ver, tuvo la necesidad de dar una palabra sobre el verdadero sentido del pontificado de Francisco en la iglesia de hoy, utilizando un modo y una expresión que quizá Oscar todo el mundo lo ve a veces siempre muy sereno. Es una carta que ha tenido un impacto profundo, que hoy ha estado presente en muchísimos de los medios nacionales. Me han llamado también de los medios internacionales para pedirme el texto entero de la carta. Periodistas sorprendidos, muy gratificados muchas veces. Y en la gran mayoría de los casos te diría que con una mirada muy positiva acerca de lo que Oscar había escrito. Por supuesto, siempre alguna crítica o alguna persona que se siente que esto no va a tranquilizar su enojo, pero la verdad que fue un momento muy importante, te diría en lo que es la presencia de Oscar en la diócesis, como un momento, como decías vos, de un lenguaje muy directo. Y cuando vos hablas de críticas, digo, ¿desde qué lugar? Porque si yo creo que hay algo que se le tiene que reconocer al texto es que es respetuoso, digo, que incluso pide o intenta ahí hablar del respeto que se tiene que tener a Francisco, y pienso que el argentino para criticar, o digo, por ahí el vecino, vamos a individualizarlo más en la diócesis incluso, a veces es que se le corre un poquito el lugar al respeto. Entonces, ¿de qué lugar llega hoy la crítica? A ver, me parece, el obispo lo dijo claramente, hay un límite, ¿no? Que me parece que alguien puede estar no a favor de una determinada actitud, que alguien puede no coincidir con alguna intuición pastoral de Francisco. Ahora, si el obispo detecta, y creo que por lo menos muchísimos de nosotros también, en los últimos tiempos, algunas faltas de respeto ya a lo que significa la figura de Francisco, ¿no? Haberlo utilizado políticamente, haber muchas veces hablado de él como si realmente sus intenciones no fueran la de generar la unidad de los argentinos o sus valores que él pregona. Yo he escuchado decir que hasta el Papa es igual a un varón del conurbano, con lo que nosotros sabemos. A ver, nosotros sabemos perfectamente lo que significa decir eso, lo que significa que alguien diga Francisco es un varón más del conurbano. Estamos hablando muchas veces de personajes que justamente no responden a lo que para nosotros es Francisco. Entonces, me parece que se había pasado, y se ha pasado en muchos casos, un límite, ¿no? Que ya no es solamente una no aceptación del mensaje, que vos en tu libertad y la libertad religiosa que existe en la Argentina lo puedes hacer, sino ya una falta de respeto hacia la figura del pontífice, ¿no? En la carta también arranca Ojeda manifestando lo que quizá nos quedó olvidado a los argentinos, que era cuando Francisco asume, se habla de la dictadura militar. Exactamente, porque el obispo hace un poco de historia y palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, cuando lo eligen a Francisco, en primer lugar, hubo actitudes contrarias. Recordemos a algunos periodistas intentando, y miembros también del gobierno de ese momento, intentando traer un Bergoglio que la verdad que no existía, y por eso ellos mismos después cambiaron también su forma de querer expresar esta situación. Y el obispo dice, a ver, recordemos lo que era la euforia para todos en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora? El obispo lo que claramente dice que hay una campaña de desprestigio del Papa, y que los cristianos y los católicos frente a eso no podemos aceptarlo, y que tenemos que
poner nuestra mirada en el mensaje claro y profundo de Francisco. Es decir, no puede ser que en 3 años haya tanta gente que haya cambiado la mirada, ¿no? Y me parece que además es un mensaje claro el del obispo hacia la iglesia, hacia los cristianos comprometidos, porque me parece que muchas veces también el obispo, por otro lado de la carta, dice: yo entiendo que haya gente que pueda estar enojada. Ahora, los invito a la reflexión también. Sí, a ver, ¿podemos realmente poner en duda lo que significa la intención de Francisco de evangelizar? Estamos ya a veces en lugares, me parece, muy extremos, ¿no? Y a ver, creo que la carta también manifiesta justamente algún cambio hacia Francisco, pone el punto de inflexión cuando dice que se encaminó decididamente a predicar sobre el drama de la pobreza y los excluidos. ¿Coincidís? Sí, coincido. ¿Ese es el punto de inflexión? Me parece que es el punto de inflexión, y además ahí en ese párrafo que bien nombrás, el obispo dice: a ver, no podemos descartar que haya en la prédica de Francisco cuestiones que impacten en la vida política. Ahora, eso no quiere decir que Francisco haga política o que Francisco tenga una intencionalidad política antes que pastoral en su mensaje. Entonces eso me parece que es importante verlo, y creo que sí. Y esto también ha pasado en Europa con el tema de los refugiados. Es decir, cuando Francisco comienza también a predicar sobre su mirada, que él cree, y creo yo también que es la mirada del Evangelio, sobre la riqueza, sobre la pobreza, sobre los excluidos, sobre lo que significa en Europa el drama de los refugiados, y sí, empieza a incomodar. Y cuando empieza a incomodar, justamente empiezan a aparecer los enojos, ¿no? Es decir, cuando él lo dice también en algún momento de la carta el obispo, a ver, ha tenido un claro mensaje, incluso poniendo en juego hasta lugares propios de la iglesia, como han sido estas fundaciones pontificias que se han creado bajo su pontificado, diciendo: cuídense de no caer en el barro de la corrupción. Entonces dice el obispo: cuando exige porque exige, cuando perdona porque perdona, dice el obispo, ¿no? Como diciendo, a ver, no puede ser que nada nos venga bien de lo que haga, ¿no? Bueno, eso me parece, yo lo hablaba en el comienzo del programa, a modo personal fue el resumen de, me parece a mí, la nota, insisto, en lo personal, ¿no? De modo que cuando perdona porque perdona, cuando es exigente porque es exigente. Creo que eso es un poco corolario en lo personal. Pero después te consulto, digo, y después para desprendernos también de la carta un poco, a mí lo que más me impactó del texto, cuando uno de los párrafos se encabeza diciendo: este manoseo de su persona. Digo, creo que ahí está la dureza del texto. ¿Coincidís? Sí, coincido. Ahí está esto que yo te decía antes de la falta de respeto. Es decir, a ver, ha habido una utilización de la figura del Papa, muchas veces por el poder político, y me parece que muchas veces ha habido faltas de respeto que tienen que ver realmente con no lo dice también en un momento de la carta, es decir, llegar a decir que el Papa empodera violentos, dice el obispo, es no entender el mensaje de lo que realmente quiere predicar. Y sí, ha habido un manoseo de su persona, queriéndolo hacer aparecer en cuanta foto tenemos que mostrar, queriendo pensar que una foto o que una visita de una persona al Vaticano significa convalidar su acto de corrupción. Digo, uno podría hacer un desfile de todos los argentinos que pasan por Ezeiza durante todo un día. Lo tuvimos hace poquito también, ¿no? Una persona que había dicho públicamente que quería pegarle a la gobernadora. Lo primero que sale en los medios es una foto de esta persona visitando el Vaticano. A ver, como si pudiéramos pensar que Francisco recibe a alguien, es decir, yo creo que el obispo quiere salir de esa lógica y mostrar de vuelta que acá lo más importante de Francisco es en su magisterio y lo que está significando en este tiempo para la iglesia. Y en términos generales, pienso en esto del manoseo, de la utilización de la figura, ¿no? A ustedes, digo, desde el obispado, ¿les pasa en la diaria? Porque, a ver, salvando las distancias, este juego de querer la foto, sobre todo con Francisco, es como que se puso de moda. El político, no sé por qué, tiene que aparecer con un cura, si puede con un obispo mejor. Digo, ¿ustedes en la diaria lo notan eso también? Sí, a ver... Digo, para ser igual de honestos que la carta, ¿no? Totalmente, sí. A ver, y si bien este año, a ver, te soy sincero también, los años electorales suelen tener a veces un matiz más fuerte en esto. Estamos en un año quizá más tranquilo. Yo espero que en el año electoral sigas viniendo. No, por supuesto, sí, estaremos acá. A ver, yo creo que me parece que la iglesia sigue siendo
aún con su desprestigio por cuestiones que todos conocemos y que a veces han calado muy hondo en la sociedad, sigue siendo, cuando se trata del tema de lo social, un referente para muchos. Y eso es innegable, digamos, ¿no? Quizá en otras cosas no tanto, o hemos tenido un desprestigio muy fuerte, los sacerdotes quizá también en eso, pero para el poder político, cuando se trata de la reflexión sobre lo social, sobre la pobreza, me parece que la Iglesia le da a la política algo que es un poco lo que decíamos antes de Francisco, que es el trabajo de campo. Y eso, lamentablemente, para la política es muy seductor, porque no tendría que serlo. Porque alguien que quiera tener un puesto de autoridad en un municipio o en un país, debería conocer, y quizá hay muchos que lo conocen, lo que es estar en un barrio, lo que es estar en una villa, lo que es estar cerca de los pobres. Entonces, claro, muchas veces los políticos lo que sienten es la necesidad de tener contacto con quienes están en el campo, con quienes están, no en lo que uno cree que es la pobreza, sino en lo que pasa. Y a veces eso nos pasa en el obispado, le pasa muchas veces a los sacerdotes en las parroquias. Sí creo en esto, y esto lo digo por mi obispo y también por la mayoría de los sacerdotes de la diócesis, que siempre hay una actitud de disponibilidad y una actitud de apertura, que nos visiten, a que estén con nosotros. Ahora, por supuesto que uno tiene el límite, que es que uno no hace política partidaria. Yo soy un convencido que la política como herramienta es transformadora de la vida de los pueblos. La política partidaria es otra cosa. Sí, y creo que también es interesante en este sentido de honestidad marcarlo el año electoral. Porque también la gente, así como se enoja con Francisco, o por ahí a veces hay cosas que caen mejor o peor, también le debe pasar a usted, digo, en año electoral. A ver, muchas veces uno, con esto que digo, se abre la reunión, que vengan referentes políticos de cualquier espacio, y después está en la venta que esa persona hace la foto. El obispo siempre ha tenido una mirada que es, recibimos a todos. Es decir, los que están gobernando, los que no, los que aspiran a algún puesto político y a los que ya lo tienen. En toda circunstancia siempre nosotros tratamos de recibir a todos y de preocuparnos por todos. Y cualquier conflicto social que exista muchas veces en los partidos que componen la diócesis, muchas veces el obispo a través de un párroco o a través de un sacerdote está presente, ¿no? Y más allá de la carta, digo, vos qué esperanza tenés a futuro respecto a Francisco, porque digo, creo que más allá del manoseo con el cual nos estamos encontrando, la gran incógnita es qué pasará. Y quizá en la carta también se plantea esta idea de, vendrá en algún momento, digo, sí, lo tendremos acá, podremos aprovecharlo en definitiva los argentinos como tal en algún momento. Digo, ¿cuál es tu consideración al respecto de esto? La primera consideración es la ilusión de que Francisco pueda venir a la Argentina. A veces la tristeza de darme cuenta que en este contexto a veces sería difícil, pero yo sigo creyendo que una visita pastoral del Papa Francisco sería realmente para la Argentina un impulso enorme a su actividad evangelizadora. Confío y rezo que algún momento se dé, todos creemos que se va a dar, pero creo también que tenemos que convertir mucho nuestros corazones para que se dé en un marco de convivencia. Y hay una cosa muy linda que dice el obispo en la carta, que me parece que es una lección para todos, justamente en el párrafo que él habla de la visita, donde dice: el pueblo argentino, y especialmente el pueblo más sencillo, tiene una connaturalidad con la figura de Francisco que a veces se ha perdido. A ver, ¿qué quiere decir el obispo? Si a veces el pueblo más humilde, la gente quizá menos expuesta, es la que tiene como una mirada sobre el Papa más sencilla, ¿no? Aquel que alguna vez se sigue emocionando porque viajaba en subte, porque se sigue emocionando con sus gestos de autoridad, porque ve muchas veces un ejemplo para su propia vida. Ese pueblo, dice el obispo, a ver, no lo dice así, pero yo voy a exagerar un poquito, es el que seguramente va a recibir al Papa, olvidándose de todas estas cosas que a veces aparecen, ¿no? Y yo lo viví cuando estuve en Brasil también hace años con la Jornada de la Juventud, que recién empezaba el pontificado de Francisco. Lo que estaba en la calle era el pueblo, a ver, eran los jóvenes de Argentina, el pueblo brasilero. Y yo creo que esa es la esperanza, ¿no? Que el pueblo más sencillo sea el que vive la fe, el que lo reciba Francisco cuando venga, y el que no está tan pendiente de si recibe o no recibe, si la recibió tal persona o no, y que entiende claramente que él tiene un mensaje evangélico profundo que quiere dar y que está tocando el extremo del evangelio. Lo dice el obispo cuando habla por supuesto, de la visita tan promocionada de Ebe de Bonafini, ¿no?
cuando él dice, y sí, recibió a alguien porque lo insulta, porque quiere vivir hasta el extremo lo que es el perdón. Pasa que a veces tenemos otra lógica, ¿no? Bueno, y pienso también, digo, vos decías recién, tenemos que convertir nuestros corazones, digo, frente a la posibilidad de la visita, y en la carta también, digo, habla de esto del pueblo argentino, que desea con todo su corazón recibirlo en la patria. Exactamente. Me da la sensación de que es inevitable, justamente, que nazca de lo más profundo de los argentinos la posibilidad de que Francisco esté aquí con nosotros. Exactamente, hoy, a ver, también dos grupos importantes que han salido también en los medios haciendo una defensa fuerte del Papa, que una es Generación Francisco, que es una asociación civil que se juntan de Buenos Aires. Hoy tarde, juntamente con los curas villeros de la Arquidiócesis de Buenos Aires, se juntan hoy a hacer una misa para rezar por el Papa en este día tan especial en una de las villas que Francisco visitaba habitualmente, también desde este lugar. A ver, vamos a tocar la vida pastoral más profunda de Francisco y vamos a ver todo lo que es su mensaje, ¿no? Sí, a las 18 quiero pasar el dato que me invitaron, no puedo acudir, pero a la misa es a las 18 y a las 18:30 se realiza la ratificación de firmas y entrega de declaración de prensa en calle Herminio Mazantonio, 2990, esquina Monteagudo, en Barracas. Exactamente, uno de los lugares y uno de los barrios carenciados de la capital que más visitaba Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. ¿Y vos? Digo, parás hoy la pelota, digo, te encontrás con esto, te encontrás con la carta, y una carta que intentamos desarmarla, que va a tener alcance durante el transcurso del día. Imagino tu final de jornada, digo, te acostás, te vas a dormir y pensás, se nos fue la mano, quizás tendríamos que haber bajado un poquito. Te podría mostrar mi WhatsApp de hoy y la verdad que sería casi para escribir un libro de la gente que dice, uy. No, yo creo que, la verdad, yo te voy a ser muy sincero, desde ahí te lo digo esto no como quien trabaja solamente en el obispado, sino como sacerdote. Yo estoy muy feliz de lo que escribió el obispo, porque realmente sentía la necesidad de que mi pastor expresara lo que yo tenía en el corazón, que es, el efecto de Francisco no puede quedarse atado a la discusión política de la foto, de quién está, quién no está. Y la verdad es que yo, como sacerdote, te estoy muy agradecido al obispo por esta carta, y creo que la compartí con la gente de mi parroquia, la compartí con muchísima gente con la cual uno comparte la vida de la iglesia, y la verdad que me pareció muy buena. Después sí, no te voy a dejar de decir que ha sido una actitud arriesgada del obispo, porque quizá alguna gente con esta carta se enoja, pero me parece que el obispo tenía claro que esto era un gesto de su convicción, ¿no? Y la verdad es que la gente tiene temor, pero ¿cómo vamos a tener temor de hablar bien del Papa? ¿Cómo vamos a tener temor de manifestar lo que es su magisterio, lo que significa su acercamiento a los más pobres? Lo que significa que muchos de nosotros nos sentimos convalidados como sacerdotes, acompañando quizá a situaciones que hace unos años nos miraban un poquito de reojo, ¿no? Digo, lo que hace ayer genialmente en el vuelo de regreso del viaje a Armenia, cuando le preguntan si la iglesia tiene que pedirle perdón a los homosexuales, y él dice, no solamente a los homosexuales, ¿no? Una respuesta de esas que, para aquellos que creen que Bergoglio en los aviones está cansado, que yo una vez escuché eso, ¿no? Que no hay que hacerlo hablar en los aviones porque está muy cansado. Es el lugar donde más se despliega esas conferencias de prensa con los periodistas en el vuelo. Y bueno, yo estoy muy contento porque creo, insisto, que es revitalizar una figura que para nosotros, que es histórico. Yo digo, ni vos, ni yo, nadie más le va a volver a pasar esto en la vida de los argentinos. A ver, tiene que ser un milagro, pero no. Y por más que pase, yo digo siempre que es el argentino más grande de la historia. Porque obviamente, fue el primero. A ver, y no solamente el más grande de la historia, sino para la iglesia argentina. Digo, yo he estado con gente muy vinculada a la iglesia de Polonia, y lo que ha significado para ellos la figura de Wojtyła como Juan Pablo II, a la propia iglesia polaca, más allá del carácter universal que tiene el Papa en su misión. La iglesia particular de donde salió es realmente tiene que ser una bendición para nosotros. Y pienso, decías recién, que quizá muchos se enojen, o por ahí algunos se enojen con la carta del obispo, y ¿no tenés esa intuición de que por ahí muchos se acerquen? Sí, totalmente. Y tengo la intuición de que, como es una reflexión hecha con mucha caridad, algunos de los que están enojados van a poder reflexionar. Eso también tengo la intuición de que como el obispo hace una reflexión muy bíblica, muy profunda, muy sencilla, es un retiro espiritual la carta. A ver, miremos al hijo pródigo de la parábola y miremos al Padre misericordioso. Y lo que está haciendo el Papa es eso, no es mucha ciencia, no es una explicación, no es un tratado de teología sobre la infalibilidad del Papa lo que hizo
Monseñor Oscar. Es justamente, es esto, y perdona, y la verdad es que el perdón y la misericordia de Dios son tan grandes, dice Oscar, que muchas veces pasa que no se tiene en cuenta lo que se ha hecho mal. Y eso, a ver, yo lo predico en la misa, y los que van a misa se lo escuchan a los curas. ¿Por qué no podemos llevar eso para hablar del Papa y no, si recibió a alguien que no me gusta? Sí, muchas veces nos pasa eso a nosotros en la vida, ¿no? No, sin lugar a duda. Y también quiero charlar un poco porque, digo, en el marco de la definición formal, ¿cómo es? Porque leí Día del Papa, Día del Sumo Pontífice, Día del Santo Padre. Digo, yo tengo claro que la solemnidad de lo que sería San Pedro y San Pablo, pero, digo, ¿cómo sería? ¿El Día del Papa está bien dicho? A ver, es la solemnidad, históricamente la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que son los apóstoles sobre los cuales se ha construido la Iglesia, se celebra tradicionalmente el Día del Papa. Un día de especial oración por el Papa, porque el ministerio del pontífice nace en esa iglesia de Pedro y de Pablo. Por eso el Vaticano está construido, dice la tradición, sobre la tumba de Pedro. Entonces, sí, es el día del Papa, el día del pontífice, que por supuesto, volvemos a lo mismo de antes, de que está Francisco, para nosotros tiene esta relevancia. A ver, yo no sé si hace 5 años yo, el día del Papa, estaba sentado acá, digamos, ¿no? Acá seguro que no, porque hace poco. Claro, o estaba en los medios hablando de una carta del obispo, no me imagino, por supuesto de que está Francisco ha cobrado una relevancia muy importante. Bueno, pero sí, aprovecho y charlamos, digo, Pedro y Pablo, ¿no? Nombres que realmente hacen a esta iglesia. Y si te pregunto a vos, uno de los dos, digo, por historia, por nombre, ¿con cuál te queda? A ver, yo soy de Pedro. Yo debo reconocer que... Y vamos a seguir la línea que nos divide en algunas otras cosas de la vida nosotros, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo, a ver, me parece que como justamente, ¿no? Se los puede mirar a los dos como muy parecidos y también como muy distintos. Y a mí me parece que lo que ha sido la predicación de Pablo a lo distinto es un ejemplo muy fuerte para mí. La figura de San Pablo como aquel primero que ha sido convertido, y segundo, como aquel justamente, ¿no? Y que yo creo que tiene mucho que ver con Francisco hoy en día, como aquel que logra hablar en el mundo que no era cristiano en esa época, ¿no? Que yo creo que es algo muy parecido a lo que está haciendo hoy Francisco, ¿no? Es muy difícil quedarse con uno de los dos, quizá por una cuestión de piedad. Reconozco en Pablo esa imagen del hombre que ha podido hablar a todos. Quizá Pedro estuvo más centrado en lo que era Roma, pero el hecho de la periferia, pero insisto, quizá porque representa también quizá mucho la necesidad de la iglesia de hoy, me parece. Y me quedo siempre cuando está esta fecha con una frase que obviamente después se hace viral, o con una imagen, digo, por el lado de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, y por el lado de Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Exactamente. Cualquiera de los dos escenarios, digo. Cualquiera de los dos escenarios, y sobre todo me parece una enseñanza muy linda, porque la iglesia lo celebra juntos a dos personas que eran muy distintas, ¿no? Y que realmente la primera iglesia nos muestra una complementariedad, ¿no? A veces en un mundo que tiende a pensar que tiene que ser todo igual, me parece que la complementariedad de Pedro y de Pablo es muy fuerte para la iglesia primitiva, porque realmente eran muy diferentes. Y vamos a ser sinceros, en algún momento, especialmente en el Concilio de Jerusalén, ahí por la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, no fue una discusión de café solamente, ¿no? Fue una pelea fuerte que tuvieron, porque justamente eran dos hombres pasionales de la primera iglesia, ¿no? Si no eran que amiguitos que iban de la mano y que todo que sí. Realmente tenían diferencias profundas en el modo de concebir esa primera evangelización. Pero bueno, cada uno en lo suyo, realmente fueron los grandes pilares de la iglesia. ¿Coincidís que quizá nos falta a todos los que formamos la iglesia acercar justamente esto? Digo, las historias personales de cada uno de los nombres propios, porque por ejemplo, hoy nos come el Día del Papa, que está bien, digo, que es válido, pero en definitiva, también trasladar lo que fue Pedro, lo que fue Pablo, es algo interesante para quizá los que no están tan cerca o no lo tienen tan presente. ¿Coincidís que nos está faltando? Porque, a ver, el viernes pasado, nacimiento de San Juan Bautista, como sí, que también pasa. Me parece que nos falta, sobre todo darnos cuenta que nosotros podemos hacer muchas cosas de las que hacían ellos. Y que cuando uno se siente cerca de estos hombres, aunque son santos y de esta magnitud, me parece que uno los trae automáticamente, ¿no? El tema es que me parece que en la iglesia nos está faltando volver a recuperar esos grandes ideales, pero que es una cosa que nos pasa quizá en muchas cosas de la vida, ¿no? Y a ver, todos Pedro, Pablo y todos los santos de la iglesia no han sido grandes escritores solamente, han sido grandes protagonistas de la vida, de la historia. Es que nos falta un poquito de eso, sí, nos falta copiar de estos hombres y de los santos esa
esa capacidad heroica en el mejor sentido de la palabra que tenían. Por ahí por lejanía, ¿no? Como que lo vemos muy... Sí, por lejanía, pero a veces nos cuesta también el día de hoy encontrar hoy a veces los ejemplos y muchas veces cuántas veces vemos hay muchos santos hoy en día también que son un ejemplo para lo que es nuestra vida de hoy y a veces también nos cuesta, ¿no? Y nos desafía demasiado si los empezamos a leer. Y por ahí ya hay un ejemplo, caso Francisco, de algún tema puntual, el cuestionamiento se impone, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo el cuestionamiento aparece cuando alguien intenta la radicalidad, cuando alguien intenta el extremo, ¿no? Esto del amar hasta el extremo, ¿no? Y yo creo que ojalá que lo podamos vivir de otra manera, porque es una oportunidad histórica para la Iglesia Argentina y para toda la Argentina. Hablabas de la JMJ de Río, digo que fue, me parece, el primer hecho simbólico de Francisco, y ahora este año tenemos en Polonia. Exactamente, y que ya que me decís esto me haces acordar, casi me olvido, sí. Exactamente, hoy primero que el obispo va a presidir la misa de 19 horas en la catedral. Están todos invitados para rezar y agradecer el ministerio de Francisco y rezar por sus intenciones. Y en esa misma misa va a enviar a los más de 70 jóvenes, no tengo el número exacto, que van a ir de nuestra diócesis a la jornada de Cracovia, en Polonia, que ahora es en julio. Así que es un momento también para estar con los jóvenes. Y yo pensaba, ¿no? Los jóvenes son muy parecidos a ese pueblo sencillo que hablaba Oscar, ¿no? Yo he estado en las jornadas y la verdad que la gente delira, por decirlo de algún modo, con el Papa, ¿no? Y no se pregunta más nada que lo que significa su carisma, su enseñanza, sus gestos. Y la verdad que, bueno, que otra vez esta tradición que empezó Juan Pablo II y que continuaron los papas que siguieron a él, de juntar a los jóvenes y darles ese impulso a la iglesia, ¿no? Mucha gente que conozco que fue a Brasil quedó impactada. Imagino estos 70 chicos que van hasta Polonia. Sí, la vuelta tendría que ser un canto. Sí, me imagino que por supuesto por cuestiones culturales va a tener otro matiz la jornada, ¿no? No me imagino a los polacos bailando samba como los obispos brasileros. Pero por supuesto me parece que es una experiencia de una riqueza enorme, ¿no? Aquellos que estuvimos en Río, yo siempre digo que Río fue el programa de trabajo de Francisco, ¿no? Como cuando vos llegás a una empresa y decís, bueno, a ver, estos son mis objetivos. Bueno, Francisco eligió Río como el lugar donde quiso decir, esto es lo que yo quiero en estos años que voy a ser pontífice, ¿no? Y la verdad que lo cumplió. Y en este proceso de Francisco, ¿no? Apenas 3 años, yo en lo personal digo, hay cuestiones políticas de él. Para mí, humildemente, el viaje a Cuba tiene un signo político, mismo Estados Unidos. Lo demás creo que son todas situaciones pastorales. Pero digo, estos dos asteriscos a estos dos viajes. Yo viajes, agregaría Lampedusa también, ¿eh? En esa mirada que vos estás haciendo, yo agregaría alguno de los viajes que ha hecho de Armenia, ni hablar ahora, ¿eh? Ahí. También agregaría Lampedusa, los lugares que la isla de Grecia que él visitó, en esa misma línea que vos venís reflexionando. Pero por eso digo, le podemos sumar cositas políticas, porque también nos pasamos al otro extremo, a raíz de la carta, ¿no? Digo, porque vamos pasando por muchos temas, pero el fondo siempre es la carta. Después de esto, por ahí alguien dice, no hablemos más de Francisco política, ¿o no? Exactamente, porque vamos a lo que decíamos antes, el problema no es la política como herramienta. A mí cuando me dicen, el Papa es político, que bueno, yo también soy político, vos también sos político. Todos usamos la política muchas veces de modo que quizá no es un modo profesional, pero lo utilizamos como una herramienta de transformación de lo que hacemos en nuestro servicio. Ese no es el problema. Por supuesto que detrás de lo que ha significado el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos ha estado la política vaticana, y que el Papa es el jefe de Estado del Vaticano. O lo mismo que lo que ha significado este viaje ahora a Armenia y reconocer el genocidio armenio públicamente. Y bueno, es política eso. El tema es que eso no está mal. A ver, el tema es la manipulación de la política y el pensar que hay dobles intenciones detrás de eso. ¿Pero tenés referencia de que pase en otro lugar que no sea Argentina eso? Porque, a ver, uno por ahí lee los... A ver, te pongo un ejemplo rápido. Estamos hablando de personas extremas para mí en su modo de concebir la iglesia. Juan Pablo II, Wojtyła recibía a Lech Walesa en el Vaticano, creo una vez por mes. ¿Vos te imaginás a los polacos haciendo el mismo escándalo que hacemos nosotros? Porque recibe... A ver, y era un dirigente social, sindical y político de la Polonia de Juan Pablo muy fuerte. Yo creo que eso es muy propio de nuestro. Es muy propio nuestro. La búsqueda permanente del conflicto. Puede pasar en otros lados, pero la verdad es que... Digo, a ver, si yo tengo un argentino que pudo mediar entre Cuba y Estados Unidos, me sentiría orgulloso. Me siento orgulloso, no empiezo a ver...
de qué lado eso me deja a mí, pero bueno, eso sí, es muy... Bueno, acá llega es muy argento, como se dice ahora, ¿no? El Papa es muy cubano, llega acá, ¿no? La versión. Sí, a ver, y yo, a ver, lo vi allá y cuando he estado las veces que he estado en Roma, y muchas veces hay cuestionamientos muy severos a eso también del parte del pueblo europeo. Y bueno, pero porque se ha metido en temas que realmente es una injusticia. Digo, vemos las imágenes de las balsas dándose vueltas en el mar. Y es como no, como la Iglesia no va, como el Papa, por supuesto que está haciendo política cuando dice eso, que se está metiendo en la vida política de los pueblos, pero menos mal que se está metiendo, ¿no? Bueno, hablabas de Juan Pablo II, y creo que yo me quedo con otra parte de la carta que en lo personal me gusta. Tal vez cuando el Papa era italiano, polaco o alemán, nos costaba menos mirarlo como el sucesor de Pedro. Se ve que sos buen periodista, porque a todos los periodistas le da esa misma... me han hablado de esa frase. Es que creo que ahí está un poco la referencia del cómo somos, ¿no? Porque después la frase dice, pero a Francisco lo conocemos, habla castellano con acento argentino y tal vez algún día lo hemos cruzado en el subte. Creo que eso justamente representa, porque yo tampoco me imagino que las acciones de Ratzinger hayan tenido la situación que tienen las de Francisco aquí. No. A ver, todos queremos jugar la primera de River, todos queremos jugar la primera de Boca, todos queremos tener la 10 de la selección. El argentino tiene, me parece a mí, tenemos a veces una, no quiero decir envidia, pero sí nos cuesta reconocer a uno de los nuestros triunfando. Por supuesto que lo de Francisco no es un triunfo, pero sí es una figura que, como decías vos antes, saltó todos los límites que un argentino puede llegar a tener de posibilidad de tener injerencia en la agenda del mundo. Y a veces, no digo envidia, porque no es así, pero a veces nos cuesta aceptar eso, ¿no? Y porque todos en el fondo tenemos un deseo de protagonismo. Y no digo que sea el caso del Papa, pero a veces a mí me parece que hay a veces... En alguna experiencia política de poder yo lo he visto, no digo envidia, pero sí decir cómo uno de los nuestros llegó, digamos. Y sí, como dice el obispo, habla castellano argentinizado, digo, tiene modos de hablar que son nuestros, y en lugar de escandalizarnos, nos tiene que hacer sentir que justamente es un orgullo que sea de nuestra tierra. Más que nunca, obviamente, también como cierre de la carta, el pedido de Francisco, ¿no? Recen por mí. Exactamente. Creo que es hoy el día, pero también es el momento prolongado, más allá de este miércoles, en la necesidad de acompañarlo a él. Y yo estoy seguro que es el gran pedido que él debe hacer siempre al pueblo argentino, que es que, a ver, justamente, quienes más lo conocemos y quienes más lo queremos, podamos sostener con la oración su misión. Maxi, agradecerte porque realmente ayer te contacté sobre la marcha, yo acordándome que era el día del Papa, dije, tener a alguien, nosotros dedicamos todo el programa a charlar un poco del fenómeno Francisco de todos los lugares, y obviamente que aporta mucho que estés vos, más allá de tenerte siempre aquí a mano, y muchas cada gracias. vez que necesitamos te casamos y te no, para nosotros les traigo también el saludo de Monseñor y la gratitud realmente, porque ustedes y tantos otros medios de comunicación hoy en el día le han dado lugar no solamente a la carta del obispo, sino sobre todo a poder reflexionar y ayudar a todos a poner de manifiesto la importancia de Francisco. Así que les traigo la gratitud del obispo y también mi deseo de que puedan siempre acordarse de estas cosas, como sé que lo hacen.